quiero decirte que hoy voy a narrarte la historia de un hombre que vivió de manera justa delante de la presencia de Dios. Siempre han habido hombres que han hecho lo malo delante de Dios, pero también han habido hombres que han hecho lo correcto delante de Dios, aunque son más contados aquellos que hacen la voluntad de Dios más que aquellos que pecan. ¿Por qué? Porque todos sabemos que somos muy dados a pecar, somos muy dados a hacer todo lo que está en contra de lo que Dios ha establecido a su palabra, ¿sale? Hoy voy a narrarte la historia de un hombre que fue justo, que fue correcto, que trató de cambiar su vida, pero al final terminó deslizando, terminó perdiendo el juicio correcto que él había llevado. Entonces, incluso cuando me di a la tarea de buscar sobre este hombre de Dios, y son contadas las veces que él se equivoca, e incluso se equivocó menos veces, y no vamos a hablar de David, se equivocó menos veces que el rey David. ¿Saben quién fue? Son contados, y es más, es uno de los reyes, es el rey número 13, si no mal recuerdo, de Judá. La mayoría de los reyes siempre pecó. Incluso la palabra dice que cuando vino Juanito, él pecó más que los reyes que habían pasado. Y después de que muere Juanito, ejemplo, sucedió Panchito. Pero Panchito incluso pecó más que aquellos que habían estado antes que él. Pero hubo un rey, incluso la palabra de Dios lo exalta y le dice que nunca antes hubo un rey como este que había, antes que él existiese. Y este rey tuvo por padre a Acaz. ¿Y quién fue Acaz? Fue el 12º rey sobre Judá, pero este Acaz fue un hombre que pecó muchísimo, fue un hombre que fue muy dado a la idolatría, fue un hombre que fue muy dado a las cuestiones carnales, pero su hijo se dio cuenta que algo había raro en la vida de su padre. Así que antes de seguir, antes de que te diga el nombre de quién, vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, por tu palabra, Señor, que nos das el día de hoy. Hoy, Señor, tenemos que entender qué haríamos, Señor, si pasaran algunas cuestiones en nuestra vida. Bendecimos este tiempo y te damos gracias, Padre, porque nos da la oportunidad de poder estar aquí en casa. Espíritu Santo, háblanos, escucha, Señor, el clamor de tu pueblo. Siempre estás al pendiente de nosotros. En este momento disponemos nuestro corazón para oír tu preciosa voz, Señor Jesús. Y a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y este hombre del que yo te voy a hablar el día de hoy se llama Ezequías, el rey Ezequías. Y todos sabemos la historia del rey Ezequías, y hubieron 4 crisis en la vida de este rey. Solamente, es más, 1 o 2 ocasiones fueron las que él se equivocó, pero se equivocó de una manera tan fuerte que desafortunadamente cambió el destino que Dios había trazado para su familia. Y algo que tienes que ser bien consciente tú hoy como padre, como madre, es que todas las decisiones que tú puedas tomar van a afectar de una manera beneficiosa o de una manera incorrecta a la vida de los que vienen detrás de nosotros. Entonces es importante tomar decisiones que no solamente nos beneficien a nosotros, sino viendo aún más por aquellos que vienen detrás de nosotros, ¿sale? Entonces Ezequías procuró vivir bajo lo establecido por Dios. Ezequías se había dado cuenta que su padre era un hombre entregado a los ídolos, que le gustaba adorar a los ídolos, que le gustaba hacer fiesta cada 12 de febrero. Día de la Candelaria, ¿cuál es? El 2. Ya ven. Bien que saben. Está bien. Y cada 2 él hacía su fiesta. Pero su hijo Ezequías se daba cuenta que algo raro había. ¿Sabes por qué? Porque Ezequías había escuchado que Dios los había librado del pueblo de Egipto, que Dios había extendido su mano en favor de su pueblo, y que siempre que el pueblo era sometido por el enemigo, Dios peleaba por ellos. Y Ezequías tenía eso bien sembrado dentro de su corazón, y él decide volver su corazón a Dios, que todos los reyes antes no lo habían hecho, pero él decide volver su corazón a Dios, y esto agrada de una manera grande al Padre Celestial. Entonces, pero cuando el rey Ezequías toma el trono, tenía 25 años. Ahí había mucha conspiración, y los reyes más o menos vivían entre 30 y 50 años, y si no un poquito más, pero era muy poco, porque como en todos lados, siempre alguien quiere el hueso más grande. Y durante la época de los reyes había mucha conspiración, y se daba mucho el caso en que incluso los propios hijos mataban al papá
para tomar el lugar. ¿Por qué? Porque se da ese orgullo en el corazón de decir, yo lo podría hacer mejor que él. Yo podría gobernar mejor que usted. Yo podría cantar mejor que el hermano que está ahorita cantando. Yo podría, no sé, hacer cualquier cosa mejor. Porque eso hay en el corazón del hombre. Siempre querer ser más que los demás. Entonces, Ezequías empieza a gobernar, pero se lo debo repetir, hubieron 4 crisis en la vida de este hombre, en su vida, y la primera, vamos a ver las 4 de una manera muy rápida, y la primera viene cuando él se da cuenta de los errores de su padre. Y se da cuenta que él había hecho muchas cosas malas, que incluso ofrecía a los ídolos, que todo lo que Dios había traído para su casa, ahora él lo había metido a la parroquia, que ahora él ya lo había llevado a otro lugar, a donde Dios no lo había mandado. Y la primera crisis existencial que tiene el rey Ezequías, y no quiero que pierdas el punto, tenía 25 años. Y a los 25 años lo que queremos hacer es comernos el mundo a mordidas. Lo que queremos hacer a los 25 años es vivir una vida más desenfrenada. Pero este muchachito de 25 años, que ahora ya era el rey de Judá, estaba disponiendo en su corazón vivir completamente a lo que su padre había hecho. ¿Qué es lo que hace Ezequías? Creció en una familia entregada a la idolatría, pero también escuchaba que por ahí Dios estaba al pendiente de su pueblo. Y si se dan cuenta cómo la idolatría siempre ha afectado nuestro corazón, que Dios se ha manifestado en nuestra vida, pero nos la disfrazan de idolatría y terminamos adorando a un Dios que no nos enseña la Biblia. Terminamos adorando o terminamos teniendo una imagen de Dios que es quizá la más incorrecta. ¿Por qué? Porque la religión nos muestra a un Dios juicioso, a un Dios que si te equivocas te castiga. E incluso dentro de la iglesia hay muchos cristianos que todavía creen eso, que si pecas, Dios va a mandar un rayo, va a mandar a Thor con su martillo y te va a aventar uno, y ahí vas a quedar. Pero no, dice la palabra que sí, Dios es santo, claro, pero aún es más grande su amor y su misericordia antes que llegue el juicio, siempre y cuando nos arrepintamos, que la consecuencia va a estar. Eso es inevitable, mis hermanos. ¿Sale? ¿Estamos claros ahí, sí o no? Entonces, quiero que me acompañen al segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 5. Dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de ¿quién? De Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David. ¿Quién? Su padre. Incluso fíjense cómo, vamos a decirlo así, eliminan a Acaz porque no había hecho lo recto delante de Dios. Y Ezequías es comparado con David, el rey que ya había muerto hace muchos años. ¿Sale? El rey David. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustán. ¿Sale? Fíjense, ¿se acuerdan de aquello que Moisés levantó para cuando el pueblo pecaba y eran mordidos por las serpientes? Y Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente para que cuando alguno fuera mordido por las serpientes, mirar hacia la serpiente y fuera sanado. Hasta en ese tiempo, todavía hasta el tiempo del rey Ezequías, esa serpiente existía. Y el problema es que, ¿por qué Dios nunca se ha mostrado? ¿Por qué dice la palabra que a Dios nadie le ha visto jamás? Y todo aquel que ve el rostro de Dios es porque ya está viendo las margaritas crecer al revés, porque ya murió. Precisamente por eso, porque si Dios se hubiera manifestado en el monte Sinaí, hubieran hecho un ídolo, le hubieran tomado una foto y hubieran hecho una imagen. Pero la adoración no es para las imágenes. Tu adoración sube como olor fragante hacia el tercer cielo. Desde aquí donde estamos, sube hasta la presencia de Dios, porque toda la gloria, y lo dice el Señor, yo soy un Dios celoso, fuerte y celoso, que se incomoda con la idolatría, que a Él no le gusta que le rindamos adoración a nadie más que a Él que vive, porque Él solamente la merece. ¿Estamos claros, sí o no? Es lo que hace el rey Ezequías, y es la primera crisis que él tiene. Y ahora tú lo lees de una manera simple, pero qué difícil es cambiarle el chip a la gente cuando ya tiene algo ya bien metido en la cabeza. Difícilmente, y nos ha pasado a nosotros,
cuando llegamos a, no sé, a un pueblo nuevo, que venimos de un pueblo en el que se come a las 3 de la tarde, pero en el pueblo en el que vamos se come a las 6 y nos morimos de hambre por esperar 3 horas más, porque se nos complica adaptarnos, y mayormente cuando ya somos adultos, a cosas nuevas. Por ahí dice un dicho vulgar, por decirlo así, que chango nuevo no aprende maroma nueva, algo así dice, ¿no? Bueno, más o menos así por ahí va el asunto. Y nos cuesta un poco de trabajo a cambiar muchos aspectos. Pero el rey Ezequías había determinado eso en su corazón. Y cuando tú propones en tu corazón cambiar muchos aspectos de tu vida, ¿qué crees? ¿Va a ser difícil? Sí. Pero si Dios está contigo, Él te va a dar la fortaleza suficiente para cambiar esos aspectos que te están generando o que nos generan conflictos hasta el día de hoy. Porque creo que hasta el día de hoy todos, incluyéndome a mí, tenemos conflictos existenciales, si ustedes lo quieren ver de esa manera. Todos. Bueno, dice la palabra que derribó todos los altares y acabó con la serpiente que Moisés había levantado, y todo eso lo hizo a sus 25 años. Su padre adoró imágenes y él quiso adorar al Dios que había creado los cielos y la tierra, es decir, volver su corazón. Bueno, la segunda crisis es cuando hay una invasión. Si tú lo quieres leer en tu casa, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18 y 19, nos habla acerca de una invasión que habían hecho contra el rey Ezequías, contra el lugar que él gobernaba. Y cuando años más tarde, Sennacherib, rey de Asiria, invade Judá, invade el lugar donde él estaba, y Ezequías empieza a entrar en temor. Ezequías, siendo un rey joven, empieza a entrar en un conflicto de decir, híjole, ¿qué hago? ¿Me rindo a él o salgo a pelear contra él? Y Ezequías se siente tan abrumado por la cuestión porque, fíjate, las guerras eran tan fuertes anteriormente que literalmente era perder la vida ahí en ese lugar. Y tenías que tener hombres estrategas para ir a la guerra, tenías que tener arqueros, tenías que tener de todo tipo de gente. Pero siempre, si se dan cuenta, los reyes de Israel siempre evitaban que hubiera guerra, a menos que Dios les dijera que tenían que salir, pero siempre procuraban mantenerse a la reserva. Pero Ezequías era atemorizado y hubieron dos cosas en ese momento en el corazón de Ezequías: o tener miedo y humillarse ante su enemigo, el rey Sennacherib, o confiar en Dios y humillarse ante la presencia de Dios. Y en esta vida, mis hermanos, hay de dos: o dejamos que los problemas y el mundo nos humillen, o de una manera voluntaria venimos ante Dios y nos postramos ante su presencia y le adoramos. El mundo te va a humillar y te va a pisotear, pero cuando tú vienes y te humillas delante de Dios, Dios no te pisotea, Dios te exalta. Y eso lo enseña la palabra. O sea, te das cuenta la gran diferencia entre humillarte delante de tus enemigos. Cuando tú vienes y te humillas delante de Dios, Dios te pisa, Dios te juzga. No, antes te escucha, te abraza, te levanta, te conforta, te da la fortaleza, te sana, te restaura. Así es Dios. Entonces nos conviene humillar nuestro corazón delante de la presencia de Dios. Y cuando decides confiar en Dios, estás tranquilo porque tienes toda la seguridad de que todo va a salir bien. Aunque el problema se vea fuerte, se vea complicado, aunque no veas cómo va a venir la solución, cuando confías en Dios, Dios va a pelear por ti. Dios es el que va a darte la victoria. ¿Lo creen, sí o no? Entonces, él decide confiar en Dios. Y a pesar de que las amenazas fuertes del rey Sennacherib quedaban en contra de ellos, incluso el rey Sennacherib toma una posición de profeta, entre comillas. Porque empieza a decir: yo he venido en nombre de Jehová, Dios me ha mandado a quitarte, Dios me ha mandado a hacer esto y el otro. Y Ezequías empieza a tener un problema porque dice: ¿será que sí? ¿Será que Dios ahora nos ha dado la espalda y ahora está con nuestros enemigos? Pero Ezequías era un hombre que tenía comunión con Dios. Y siempre que Ezequías tenía un problema, lo primero que hacía era correr a la casa de Dios. Siempre que Ezequías tenía un problema dentro de su reino, Ezequías corría y decía: Señor, ¿qué es lo que voy a hacer? Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Cuando Ezequías iba a iniciar un trabajo nuevo, cuando Ezequías iba a poner un negocio, decía: Señor, ¿a dónde tengo que poner el negocio? Y si Dios le decía ponlo, lo ponía. Y si Dios le decía que no, él aguantaba y no lo hacía. Ahora yo te pregunto, cuando tú y yo tomamos decisiones, la que sea, ¿consultamos a Dios o confiamos en lo que nosotros podemos pensar o decidir? Porque, y creo que a todos nos ha pasado que cuando decidimos por nuestra propia cuenta, la regamos. Y decimos: híjole, Señor, me hubieras dicho que no era por ahí. Y dices: pues yo te dije que no era por ahí, pero decidiste irte por ahí.
¿no? Por eso dice la palabra: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, lo dice la Escritura. No confíes en ti mismo. Entonces, al confiar Ezequías en Dios, Dios los libra de las amenazas, y en esos capítulos, tú lo puedes leer en tu casa con más calma porque tenemos mucha información. Dios envía a un ángel y el ángel pelea por ellos. Y en esa noche, si no mal recuerdo, que lo estuve leyendo en estos últimos días, 185,000 murieron ese día del bando enemigo. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Ezequías? Tuvo que formar su ejército, tuvo que mandar a hacer espadas, tuvo que hacer esto y el otro no. Simple y sencillamente tuvo que ir a la casa de Dios y decirle: Señor, estoy aquí delante de tu presencia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque era oprimido, y no creas que el sitio era de que te sitiaban una semana. No, los sitios en aquellos tiempos llegaban a durar meses y rara la vez hasta años. Duraban mucho tiempo los sitios. ¿Por qué? Porque esperaban a que el pueblo se muriera de hambre adentro para que ellos o tuvieran que salir o ya estuvieran debilitados. Y esa era de las mejores estrategias que habían para la guerra. Entonces Dios envía y Dios pelea por ellos, y todo ese miedo que Ezequías había sentido ahora había sido fortalecido de parte de Dios, y Ezequías estaba confiando en que Dios iba a darles la victoria en todo momento. Hoy en día los problemas nos acechan como no tienen, y creo que ustedes lo saben. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias cuestiones, y sabes que el problema te acecha todos los días. Cuando ya resolviste un problema, ya te cayó otro, y cuando estás a punto de salir de ese otro, ya llegaron otros dos, y así, y así, y así, y así, y así, y así. Pero si tú aprendes a confiar en Dios en todas las áreas de tu vida, tienes esa certeza y esa seguridad de que todo va a estar bien. ¿Amén? Entonces, tener miedo y confiar en Dios es una crisis que batallamos todos los días, ¿sí o no? Cuando llega la enfermedad a la vida de alguien, hay una crisis del temor de decir: híjole, ¿qué tal si me muero? Y la crisis está entre confiar en Dios o confiar en que la enfermedad va a llevarse mi vida, o confiar en que el problema se va a solucionar, o preocuparme porque el problema no se va a resolver y ese problema me va a echar abajo. Siempre va a haber esa crisis dentro de tu corazón. Y la tercera, vamos a la tercera, esa es la segunda crisis. La tercera crisis viene igual en este libro de los Reyes, capítulo 20, y aquí es donde vamos a ver esta cuestión. Segundo libro de los Reyes, 20, del 1 al 7, dice: en aquellos días cayó enfermo de muerte. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a tu ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre su llaga. ¿Y qué pasó con Ezequías? Fue sana. Aquí es donde vamos a entrar en materia nosotros, mis hermanos. Y la muerte es algo que nos genera un poquito de problema cuando hablamos de ella. La muerte generalmente es un tema que no se toca. La tanatología es un tema que incluso hay personas expertas en eso, en las que te preparan para que lleves tu luto, para que lo superes, eso y el otro. Porque es un problema bien fuerte para el ser humano. Si hay algo que quiebra, que literalmente nos hace pedazos, es la muerte, mis hermanos. ¿Por qué? Porque son personas que amamos, personas que nos acompañan toda la vida, y incluso a pesar de que sabemos, y Tesalonicenses nos dice eso, que no lloremos y nos quedemos sin esperanza como aquellos que no conocen, sino que todo lo contrario, tengamos esa firme convicción de que en algún momento nos veremos allá en el cielo, y ahí no nos vamos a despedir nunca más. Pero aquí en este plano terrenal es algo que nos duele, es algo que nos genera bastante conflicto. Entonces, a ver, ¿a quién de ustedes les gusta hablar
de la muerte. ¿A quién de ustedes ya ha platicado, no? El día que yo me muera, no sé, quiero que den pura Coca-Cola, ¿no? Y no sé, y unos tacos de pastor, ¿no? Ya que aprovechen que estoy ahí en el cajón, ¿no? A nadie. Todo el mundo, es más, hoy vamos a festejar otro par de cumpleaños, puro cumpleaños aquí. Pero, ¿y si hablamos del día de su muerte? ¿Les gustaría? A nadie, digo, a mí no me gustaría. Siempre digo, sí quiero morir algún día, pero espero que en muchos años, ¿no? Pero la muerte es un tema del que normalmente le oímos, que no nos gusta mencionar, que no nos gusta hablar. Pero la Biblia nos enseña bien sabiamente que esto es el final de todos los hombres, de todos los seres humanos. El hombre crece, nace, se muere, se reproduce y al final termina yéndose a la sepultura, al sepulcro. Y ese es el final de todos los hombres. Solamente hay uno que se ha levantado entre los muertos, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único, y gracias a Él tenemos esa oportunidad de redención. Amén. Así que denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Amén. Entonces todos vamos hacia allá, pero nadie tiene prisa, ¿o sí? Yo no, en esa cuestión yo estoy tranquilo, estoy en pausa todavía para ir para allá, ¿no? Pero si hoy fuera tu último día de vida, ¿cuántas cosas dejarías inconclusas? Quiero que pienses bien en eso. Hombres, mujeres, ¿qué pasaría si hoy fuera el último día de su vida? ¿Cuántas cosas dejarían inconclusas cada uno de ustedes? ¿Pondrían en orden su casa, su trabajo, la escuela? ¿Se pondrían en orden con los hijos, con el cónyuge, con las herencias, con todo lo que hay en sus manos? ¿Qué es lo que harían ustedes? Quiero que piensen, por eso es que dije, hoy el Señor nos va a poner en jaque. Y la verdad es que si hoy les dijera, hoy es tu último día, tienes hasta las 12, como a la bella durmiente, ¿o quién? No, Cenicienta. ¿Sí, Cenicienta? Que le dieron hasta las 12. Que Dios te dijera, a ver, Ceniciento o Cenicienta, tienes hasta las 12 para arreglar todas las áreas de tu vida. ¿Qué harías? Tendrías que ir con las personas que has tenido conflicto. Tendrías que ir a ponerte en paz con el jefe que siempre fue bien canijo en el trabajo. Tendrías que ir con el tío, con la tía, con el abuelo, con la abuela. Tendrías que ir hasta con el de la tienda porque le debes todavía la de la semana pasada. Es un decir. ¿Tendrían el valor o tendríamos el valor suficiente para decir, perdónenme porque ya me voy? ¿Tendríamos el valor suficiente? ¿Qué harían ustedes? Por eso es que la predicación se llama ¿tú qué harías? ¿Ustedes qué harían? ¿A qué le darían mayor prioridad antes de su partida de esta tierra a ustedes? ¿A qué le dedicarías más tiempo? ¿Qué es lo que hoy dirías? No me puedo ir porque tengo este conflicto, no me puedo ir porque hay esta área en mi vida espiritual, emocional, que no he logrado solucionar. Y todos traemos cuestiones, hasta yo, mis hermanos. Pastor, pero usted es el pastor. Soy igual que ustedes. De verdad que sí, mis hermanos. Pero ¿a qué le daríamos mayor prioridad en nuestra vida para corregir antes de que Dios nos mandara a rendir cuentas? Dice la palabra que nadie sabe la hora del que el Señor ha de venir, y así es tu muerte también. Nadie sabe la hora, ni ustedes saben cuándo me voy a ir, y esperamos, y eso sí yo lo creo, que esperemos en Dios que sean muchos años todavía los que estemos dando lata aquí en la tierra. Pero solamente Dios sabe en qué momento se va a acabar, o en qué momento vamos a dar el último suspiro, el último aliento. Dios es el único que lo sabe, nosotros no. Y el problema está en que esto no lo traemos a nuestro corazón. Dices, tengo 30 años en mi caso y todavía dice la Biblia que hasta los 80 me faltan 50 años por vivir. Bueno, ¿qué crees? Que la muerte no hace excepción de personas. Niños recién nacidos de 5, de 10, de 15, 20 años. La muerte no hace excepción de personas, es pareja. Y hoy en día la gente dice, no, es que yo estoy joven, estoy aquí, no estoy enfermo, me siento bien, así y así. Pero resulta, y se ha dado el caso de que dices, ¿qué crees? Que ya falleció. Pero ¿cómo? Si estaba bien en un accidente, se enfermó, simple y sencillamente no amaneció, le dio un infarto y ahí quedó, etcétera, etcétera, etcétera.
Y el problema es que confiamos tanto en esa largura de días, pero cuando en esa largura de días no está Dios, esa vida es, si de por sí nuestra vida es frágil, ¿cuánto más estando lejos de Dios? Si aún así nuestra vida hoy está y mañana ya no, y en los Salmos nos habla acerca de eso, y los Proverbios, la vida del hombre es como la flor del campo. Hoy ves en el campo una flor tan hermosa, tan bonita, que resplandece, pero le da el sol y cuando cae la tarde se ha marchitado esa flor. Y el día de mañana ya no amanece. Así es nuestra vida en esta tierra, mis hermanos. Y esto era lo que al rey Ezequías le estaba pasando en este momento. Había estado bien y de la nada se enfermó, y esa enfermedad fue tan grave que Dios tiene que enviar a un profeta, a Isaías. Fíjense, Isaías era un profeta de renombre, y Dios lo envía y le dice: Isaías, tienes que ir con Ezequías porque ha vivido correctamente delante de mí, pero sus días terminaron. Sus días terminaron. Ahora, y era bien joven, mis hermanos, cuando este hombre iba a morir. El día en que ya murió Ezequías, tenía 54 años. ¿Cuántos años tenía cuando iba a morir? 54 menos 15, 39. De 39 años iba a morir el rey Ezequías. Fíjate nada más. ¿Cuántos de aquí tienen 39? Bueno, los hombres, porque a las mujeres no se les pregunta, dicen. A mí me faltan 9. O sea, al hermano le faltan 3. Fíjense, es una corta edad en la que, digo, para mí es una edad, para mí es media vida morirse a los 39 años. ¿Dónde queda la otra media vida? Entonces, no confíes en tu esperanza de vida, mejor confía en que Dios es el que va a sustentar todos los años que vas a vivir en esta tierra. ¿Sale? Entonces, Ezequías estaba a punto de morir, pero tenía aún, igual que tú y como yo, muchas cosas pendientes que arreglar. ¿Y qué es lo que hace Ezequías? Dice la palabra que recibe la palabra y lo que primero que hace es voltear su rostro hacia la pared y comienza a llorar. Y dice, y empieza a decir: Señor, recibo tu palabra, pero Padre, acuérdate que he vivido todo el tiempo delante de tu presencia. Incluso me di a la tarea de quitar todos los altares, hice que el pueblo abandonara la idolatría, quité todos esos rituales raros que habían aquí, y he procurado andar conforme a tu corazón. Así que te ruego, Señor, por favor, que me des la oportunidad de corregir todos los errores que tengo personalmente yo, pero aún con mi esposa, con mis hijos, con la gente que trabaja conmigo. Dame la oportunidad de corregir todos esos aspectos. Él no estaba listo, si te das cuenta. Si hubiera estado listo, él hubiera dicho: Señor, me voy a dormir y nos vemos allá en el cielo porque mañana ya no amanezco. Pero él hizo lo contrario, dijo: Señor, empezó a llorar. ¿Por qué? Porque las despedidas, por ahí dicen, siempre son tristes, ¿no? Y la verdad es que sí. Entonces, siendo un hombre temeroso, justo y fiel, llegó al final de sus días. Y al no estar listo, este hombre empieza a llorar como un niño, y Dios en su amor, si hay algo que enternece el corazón de Dios, es verte a ti cuando derramas tus lágrimas delante de su presencia. Eso enternece el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. ¿Qué es lo que hace Dios cuando Él te ve llorar? Él enjuga tus lágrimas y Él te dice: tranquila, yo he estado aquí contigo. Hoy te dice: tranquilo, porque yo soy el que tiene el control de todas las cosas. Y te consuela y te abraza y te dice: no tengas miedo, porque yo estoy ahí contigo. Amén. Esto pasa con el rey Ezequías. Y algo que pasa increíblemente es que tenemos un Padre de amor tan maravilloso, que Isaías se va, y quiero imaginarme que Isaías se va triste, se va preocupado, diciéndole: híjole, qué palabra tan fuerte. Yo pensé que Dios le iba a decir que iba a darle otra victoria, esto y el otro y aquello. Y sí, pero era su funeral el que llevaba, el mensaje que llevaba. Y cuando Isaías sale, incluso ni siquiera había salido del lugar, de su casa, ni siquiera del patio, y Dios le dice: Isaías, regrésate y ahora dale otro mensaje a Ezequías. Dile que yo he visto su corazón, he visto su caminar, he visto que ha trabajado, y dile que su problema yo lo voy a resolver, y que en lugar de que hoy muera, voy a añadir 15 años más a su vida para que él arregle todos los pendientes que él tiene. Y yo quiero preguntarte, ¿qué pasaría si a las 12 de la noche Dios manda a alguien y te dice: ¿sabes qué?
hoy no vas a morir. Te voy a dar 15 años más para que te pongas a cuentas. Te voy a dar 15 años más para que corrijas y enmendes tu vida con toda la gente que tienes a tu alrededor. Creo que nos daría gusto a todos. Y eso es lo que Dios hace con el rey Ezequías. Y le da una promesa y le da una palabra. Y si Dios en su infinita misericordia te extendiera la vida por 15 años más, ¿qué cosas cambiarías? No en los demás, sino en ti. Si Dios te diera 15 años más de vida, ¿qué cosas cambiarías en ti? Se da mucho el caso en el que, y todos lo hemos visto en los funerales, de que la gente va y llora, y no está mal, pero dice, la gente se lamenta y dice, si hubiera estado contigo, si te hubiera dado, si te hubiera hecho, si eso y el otro y aquello, y por mi culpa, por mi gran culpa. Eso pasa, ¿sabes por qué? Porque puede más el orgullo que el amor hacia la familia. Puede más el enojo, el rencor, que el ponernos a cuentas con los demás. Y muchas veces queremos nosotros cambiar a los demás, pero pocas veces reconocemos que nosotros somos los que nos hemos equivocado. Y eso pasa, les voy a decir, mis hermanos, en el corazón de nosotros como hombres. Los hombres en ocasiones somos, sí nos disculpamos más rápido, pero cuando hay algo en nuestro corazón como hombres, también difícilmente lo soltamos. En el caso de las mujeres son un poco más emocionales, pero en la mayoría de las ocasiones, vamos a decirlo así, tienden a tener un poco más de congruencia o prudencia en esos aspectos. ¿Por qué? Porque las mujeres son virtuosas, las mujeres son sabias, y yo se los he dicho. Y la verdad es que gloria a Dios por la vida de ustedes como mujeres, porque son más pensantes. El hombre actúa porque dice, ahorita lo voy a hacer y lo voy a hacer. Y la mujer dice, no, si lo hago ahorita pasa esto, si lo hago más tarde esto y esto y esto. La mujer es un poco más pensante que nosotros los hombres. ¿Sí o no? Mujeres, ¿no? Ah, entonces no. Entonces, ¿y por qué no reconocemos que nos hemos equivocado? Porque es más fácil culpar a otros antes que reconocer que yo soy el que está equivocado. ¿Sí o no es más fácil, hermanos? Es más fácil decir que yo soy el que está bien que reconocer que yo me equivoqué delante de todos. Eso es más fácil. Es más fácil decir, ella tuvo la culpa porque es esto y esto y esto y esto y esto y aquello. Pero ¿qué harías tú si en esos 15 años supieras que en 15 años te vas a morir? ¿Seguirías o seguiría yo peleando con mi esposa, o seguiría yo peleando con el que me encuentro en la calle, o seguiría yo viviendo como vivo hasta el día de hoy? ¿Saben cuál es la respuesta? Sí. Sí, la verdad es que sí, mis hermanos. Dios le dio la oportunidad a Ezequías de cambiar su vida, y Dios les ha dado la oportunidad a ustedes también de hoy estar dentro de la iglesia y cambiar nuestra vida. Y la pregunta es, ¿lo hemos hecho del todo? No. Y suena bonito la promesa, la esperanza de 15 años, pero en esos 15 años, ¿qué harían ustedes? Hermana Alicia, ¿usted qué haría? Hermano, ¿usted qué haría? ¿Qué harían? ¿Qué harían ustedes? Quizá el gusto nos duraría una semana, y en esa semana oraríamos, ayunaríamos y clamaríamos a Dios, pero después de unas semanas, unos meses, regresaríamos a lo mismo. Ya nos daría miedito cuando ya fuera 14 años y medio. Ay, ya falta medio año para que me muera, y ahora sí me voy a corregir. Pero te aseguro que sería hasta el último día en el que tú te pondrías a cuentas, porque así somos los seres humanos. Entonces, ahora quiero que voltees a ver al que está a tu lado. Si es tu esposa, tu hijo, voltealo a ver. Si es tu familia. Y yo quiero preguntarte, hoy, ¿estás listo para dejarlo, para dejarla? ¿Estás listo para dejar a tu hijo? ¿Están listos para dejar a sus hijos? Dirías, no, ¿cómo crees? Si están chiquitos, apenas tiene 40 años, ¿cómo lo va a dejar solo? No, vemos que mis hijos están chiquitos, tienen 10 y 9 años, mis hijitos. Pero podrías decir, no, ¿cómo los voy a dejar? Yo no estoy listo para dejarlos. Es más, ni siquiera mi esposa. Ella no está lista para dejarme a mí. Ni yo a ella, mis hermanos. No me va a tocar dormir afuera, no sean así. Y si les voy a decir algo, todo el mundo estamos listos para irnos de vacaciones, de fiesta, al cine, pero nadie está listo
para morirse. Nadie. Ni el hombre más preparado, ni la mujer más en paz con todos está lista para decir, ¿sabe qué? ¿Sabes qué, Señor? Estoy listo, ahora sí, llévame. Nadie está completamente listo para decir, ya me puedo ir. ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos errores. Todos, aún dentro de nuestro corazón, hay gritos de culpa por cosas que hemos cometido. ¿Por qué? Porque no hemos rendido completamente nuestra vida a Cristo, porque no nos hemos acercado confiadamente al trono de la gracia, que Dios nos hace la invitación, vengan y acérquense confiados al trono de la gracia, porque son perdonados en mi Hijo, en Cristo Jesús. Pero hay veces que nos cuesta reconocer eso. ¿Sabes por qué? Porque vemos más los problemas en la familia, le damos más privilegio a los errores que a las virtudes, le damos más lugar a las faltas que a los atributos que pueda tener mi esposa, mis hijos. Ese es el problema con nosotros, que damos más lugar a las cosas carnales antes que dar lugar al amor y a la misericordia que Dios nos da por medio incluso de nuestros seres queridos. Ese es el problema, mis hermanos. Y Ezequías iba a morir a los 39 años aproximadamente, pero Dios le dio 15 años más para que él pusiera en orden su casa. Lo que Dios le dice, está bien, pon en orden tu casa, te voy a dar 15 años más. ¿Qué creen que fue lo que hizo Ezequías? Ezequías tuvo 15 años para arreglar su casa, pero esos 15 años los pasó desapercibidos completamente. Pasó el primer año y dijo Ezequías, hace un año que me dieron la promesa y me quedan 14. El año que viene voy a arreglar las cosas. Este año voy a estar en paz, pero el año que viene voy a arreglar las cosas. Llegó así el tercer año y dijo, cuando sean 5 años, voy a arreglar las cosas con la gente. Así se pasó el quinto, el sexto, el séptimo, el décimo, hasta llegar al último año. Y en ese último año viene, que acabamos de ver fue la tercera crisis o enfermedad. Vamos a ver la cuarta crisis que tuvo Ezequías. Tiempo después, Ezequías vuelve a enfermar, que esa es la cuarta. Pero en ese tiempo, durante los 15 años, en lugar de dedicarse a estar con su familia, en ese año, en lugar de dedicarse a estar en paz con el Señor, Ezequías empieza a trabajar, empieza a ocuparse del trabajo y Dios lo prospera, claro, pero cuando Dios te prospera no es para que abandones a tu familia. Cuando Dios te empieza a dar no es para que te hagas a un lado. Cuando Dios te empieza a bendecir cuando Dios te da 100 pesos, quiero que me escuchen bien, es para que lo disfrutes con tu familia, no con tus amigos, sino con tu familia. No con allá afuera tú solo, no, sino con tu esposita y tus niños, con tu hijo. Por eso es que Dios te bendice, por eso es que Dios te da. A Dios le place, a Dios le agradará cuando yo me voy a los tacos con mi familia, claro. Es igual que cuando vienes y oras con tu familia, claro, porque a Dios le place verte feliz, verte bien. Por eso es que Cristo vino por nosotros, para sacarnos esa tristeza y darnos un gozo bajo su voluntad. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, pero Ezequías empezó a trabajar, se metió al trabajo, regresaba de la oficina, se la pasaba firmando documentos y decía, mañana voy a arreglar esto, y mañana voy a hacer esto y el otro, y en la vida se le fue en un mañana. Y a nosotros, ¿cuántas veces se nos va la vida en el mañana? Mañana lo hago, mañana y mañana, y ese mañana nos alcanza, y ese mañana nunca llegó porque nunca pudimos hacer aquello que se nos había encomendado. Tiempo después, se lo vuelvo a repetir, vuelve a enfermar. Pero ahora, en este tiempo, recibe la visita del rey de Babilonia. Y Ezequías se dedicó a trabajar y a almacenar muchísimas cosas, y Ezequías se vuelve orgulloso. Entra en el orgullo en el corazón de Ezequías, y si hay algo que puede alejar a Dios de tu vida, es esa pequeña palabra llamada orgullo. Porque Dios lo expresa en muchas partes de la Biblia. Dios al altivo lo mira de lejos, pero aquel que es humilde, aquel que se humilla, Dios se acerca y le sirve. Aquel que tiene orgullo, aquel que se envanece, aquel que quiere pasar sobre todos, Dios siempre lo va a mirar de lejos. ¿Sabes por qué? Porque la arrogancia no va con Dios, porque el orgullo no va con Dios, porque la soberbia es algo que te aleja de Dios. Y eso es lo que hace. ¿Qué es lo que hace Ezequías? Y ahorita lo puedes encontrar en el 20 también, que ahí lo dice. Y Dios empieza a notar que algo empieza a pasar en el corazón de Ezequías.
Ezequías llegó al año 13, 14 y 15. Tuvo riqueza, pero nunca arregló, nunca se puso en paz con su familia. Nunca lo pudo hacer. Ahora regresa el profeta Isaías. Pero antes de que el profeta Isaías llegara, Ezequías pasa al rey de Babilonia y le dice: mira rey de Babilonia, toda esta es mi sala de tesoros, y me lo compré y me costó tantos miles. Y este traje de mariachi fui a México una vez y me lo vendieron en 100,000 pesos. Y la otra ocasión fui a Rusia y me vendieron esto así. Y fui allá y me vendieron esto y esto y esto y esto. Y empezó a mostrar orgullosamente todas las riquezas que había adquirido. Pero ¿cuál fue el propósito que Dios le había puesto o le había dado para esos 15 años? ¿Se acuerdan? Era poner en orden su casa. No, si Dios le hubiera dicho: sabes que en estos 15 años tienes que generar mucha riqueza, ¿hubiera estado bien Ezequías? Sí. Pero Dios le dijo: no, te voy a dar 15 años para que pongas en completo orden tu casa. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Lo contrario. Dijo: mañana me pongo a cuentas, hoy tengo que ir a trabajar. Y así, ¿cuántos de nosotros dicen: me voy enojado porque no me dio de desayunar, me voy enojado porque mi hijo es enojón, porque es rebelde, esto y el otro? Y así nos vamos. ¿Y cuánta gente se va de su casa y ya no regresa y dice: si lo hubiera perdonado, si lo hubiera dicho, si hubiera hecho esto y el otro y aquello? Pero ¿qué crees? Que la palabra hubiera, ya no hay manera de regresarla. Ya no hay manera. Y empieza a mostrar orgulloso Ezequías todas sus riquezas. Y en ese momento Dios le dice a Isaías: Isaías, se acabó el tiempo para Ezequías otra vez. Y el problema es que Ezequías no hizo nada de lo que él dijo que iba a hacer cuando lloró delante de mí. Y así somos los seres humanos: prometemos y decimos cuando estamos mal, pero cuando Dios ya nos da, ni siquiera regresamos a darle las gracias de lo que Él nos ha dado. Porque así es nuestro corazón de ingrato, mis hermanos. Entonces, fíjense, dice el capítulo 20, versículos 16 y 19, con eso terminamos. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, como dice, será llevado a Babilonia sin quedar nada. ¿Quién lo dijo? Dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Quiénes son los eunucos? Son aquellos que cuidaban a las doncellas, a la reina, a las princesas, y hacían algo con ellos, sí, que era que los castraban. O sea, fíjense cómo Dios había levantado a un rey sobre Judá, y este rey Ezequías había hecho todo correcto delante de Dios, pero iba a morir. Y Dios le dice: está bien, no te vas a morir, te voy a dar otros 15 años más. Y en esos 15 años más, que debieron de haber sido de bendición, quebraron completamente la vida del rey Ezequías. Y ahora había almacenado todo, pero ahora todo lo que había guardado. Y nos habla del afán en la vida del hombre. Nos afanamos por guardar esto y el otro, y trabajo y esto y aquello y el otro, pero cuando nos morimos, ¿qué nos llevamos? Se los decía hace 8 días y lo vuelvo a decir con la cuestión de la reina de Inglaterra. Se murió. ¿Cuántos palacios tenía? Como 7, 8, algo así, si no tengo mala información, o algo así. ¿Cuántos de ellos se llevó? Ni uno. Y era de las mujeres monstruosamente más millonarias que pudieron haber existido. Ahora, ¿quién lo heredó? Sus hijos. ¿Qué tiene más valor? ¿Dejar una casa enorme o pasar tiempo de calidad con mis hijos, con mi familia? ¿Qué valdrá más? ¿Comerme unos tacos aquí bien sabrosos de Suaperro, o irme al restaurante más caro del mundo, pero mi esposa está allá y yo acá, y separados, cada uno por su lado? ¿Qué valdrá más? Pero el afán de nosotros es crear más, que se vista, que yo le doy esto y el otro. Vemos a hombres, a jóvenes y muchachitas bien vestidos, pero lejos de su padre. Vemos al hombre bien vestido, pero lejos de su familia. Vemos a hombres bien preparados, pero se la pasan viviendo en el trabajo. Y la familia, bien, gracias. Y esto pasó exactamente con este hombre. Dice el 18: y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ahora ya no iban a ser príncipes, ahora iban a ser esclavos al servicio del rey de Babilonia. Y Dios no quiere que tus hijos sean esclavos de nadie. Es más, esclavos por amor, pero a Cristo.
para servirle. Eso sí. Entonces Ezequías, fíjense, y esto me sorprendió muchísimo, y esto es lo que tú tienes que cuidar como madre y como padre. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Analízalo bien. La palabra de Jehová que has hablado es buena. Es decir, que reconocía, ¿no? Dice, está bien. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. No sé si estás entendiendo esto. Era una palabra fuerte. Y no quiero que me malentienda, pero no era una palabra buena, agradable. Si Dios me dijera eso, para mí, creo yo que a mí me preocuparía. Pero fíjense qué es lo que dice. Es una... ¿Sabes qué, Isaías? Está bien, es una palabra buena. Por lo menos en lo que yo iba, pues no va a haber inconveniente, no va a haber problema. Fíjate qué había en el corazón de Ezequías. Ezequías se conformó y dijo: está bien. Pues sí, la verdad es que sí la regué, sí me equivoqué, no debí de haberle mostrado mis tesoros. Pero mira, algo que me da paz es que pues mientras yo viva no va a pasar esto. Ya lo que le pase a mis hijos, ya ese es su problema. Ese es el problema en el corazón de muchos padres hoy en día, que dicen: yo ya le di, ya si él no quiere hacer esto y el otro, allá que se pierda que haga esto y el otro. Y no, mis hermanos, ustedes tienen que pelear y dar hasta lo último de ustedes por la vida de sus hijos. Por muy grande o por muy viejo que esté, disculpen la expresión, siempre van a ser tus hijos. Aunque mi hijo, y ahorita mi hijo tiene 9 años, y mi hija, las niñas son más dadas a besar al papá y así. Y mi hija me da mi beso antes de dormir. Pero luego él como que así de, sí te lo voy a dar, y como que no quiere. Pero si yo se lo he dicho, aunque ya estés barbudo y ya estés viejo y tengas un montón de hijos, me vas a seguir dando mi beso porque toda la vida voy a ser tu padre. Generar en ellos esa identidad de decir, ¿sabes qué? Aunque ande con su bastón y jorobado y como sea, que se sienta orgulloso de ese es mi deseo, que él sienta, que diga, esa pasita que ven ahí caminando, ese es mi padre y me genera mucha alegría tenerlo. Eso es lo que debemos generar en nosotros, no que diga yo, no, pues yo ya le di, ya si se quiso perder o fue esto y el otro, ya es su problema. No, toda la vida tiene que preocuparnos la vida de nuestros hijos. Fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero ¿qué crees? No se preocupaba por su familia. Algo similar a lo que a un rey también le pasó. Fue el excelente rey, pero quebró con su familia. A Ezequías le pasa exactamente lo mismo. Entonces, se preocupaba solamente por él. Decía, Señor, no me quiero morir. Quizá ahora lo entendemos. Quizá decía, Señor, ¿cómo me voy a morir ahora que tengo media vida? ¿Y quién va a heredar todo el reino? ¿Y quién va a hacer esto y el otro y aquello? Sí hizo lo recto delante de Dios, claro. Pero el primer ministerio que tú tienes como hombre, hablo a los varones, ¿sabías que tú eres pastor de tu familia? ¿Sí lo sabían? Ese es el primer ministerio que Dios pone en la Biblia. Las mujeres, la mujer sabia tiene que edificar su casa. ¿Me doy a entender? Entonces, no es que esté mal trabajar para dar comodidad a la familia, no. Pero que tu prioridad no sean las riquezas, que tu prioridad sea Dios y la estabilidad de tu familia. Porque si a Dios lo pones primero por sobre todas las cosas, y de verdad, mis hermanos, no es que diga, es que el pastor quiere que comamos frijoles. No, pero lo dice la Biblia, es mejor que te comas un platito de frijoles con tu coca bien fría y tu pedacito ahí de carne, aunque sea un pedacito, a que vayas al mejor restaurante y te comas al novillo más gordo, pero teniendo problemas. Lo dice la palabra. Entonces, al menos mientras vivas, mi hermano, mientras hoy tengas vida, mientras el día de mañana el Señor te permita vivir, tienes que vivir a cuentas con tu esposa, con tu esposo. Tenemos que hacerlo. Y algo tan normal en nuestra vida es que siempre van a haber malentendidos, problemas, conflictos, mis hermanos. Claro que se da el caso que hay otros más fuertes. Y cuando el problema ya es más fuerte y incluso puede generar, no sé, puede estar en peligro tu vida, pues tenemos que hacernos a un lado. O sea, de eso no hay duda, mis hermanos. Pero por eso lo dice la palabra, mientras dependa de ti estar en paz con todos, hazlo. ¿Sabes por qué nos hace la invitación el Señor en el Nuevo Testamento? Porque nadie sabe cuándo es nuestro último día en la vida. Ahora se los decía, voltea a ver a tu esposa, a tu esposo, volteen a ver a sus hijos. ¿Estás listo para decir, sí, ya me puedo morir porque ya mi hijo tiene 10 años, ya sabe cuidarse solo? No, la verdad es que no.
El día de mañana, esto lo voy a repetir, aunque mi hijo se case, yo voy a seguir cuidándolo a él, ya no solamente a él, sino a su esposa y a los nietos que van a venir. Así que creo que no hay mejor título para esta predicación que la que tenemos aquí, que dice: ¿tú qué harías? Si hoy Dios te diera la oportunidad de vivir, si hoy cayeras enfermo y Dios te diera la oportunidad de levantarte de esa enfermedad, ¿qué es lo que harías? Porque esto fue lo que pasó con Ezequías. Dice que sanó, pero tiempo después la enfermedad volvió a regresar y murió. Y así es como termina la historia del rey Ezequías, y dice la palabra que Ezequías muere, y obviamente lo que pasa es que alguien más toma el reino, pero esa palabra se cumple y su familia es llevada cautiva ahora a Babilonia. Así que quiero que se pongan de pie, por favor, mis hermanos. ¿Alguna vez habían pensado en esto, mis hermanos? ¿Alguna vez habías dicho fíjense, ¿qué es lo que les voy a preguntar antes de terminar? ¿Qué te gustaría que pasara después de tu muerte con tus hijos? Digo, ya no lo vas a saber, pero si Dios te diera la oportunidad de decidir qué es lo que podría pasar con la vida de tus hijos después de que mueres, ¿qué te gustaría que pasara con la vida de ellos? ¿Qué les gustaría? Piénsenlo ahí, medítenlo. Te digo algo, a mí lo que me gustaría después de que yo partiera de esta tierra es que mis hijos siguieran trabajando para Dios. A lo mejor les voy a dejar una casa, a lo mejor no lo sé, la verdad es que no sé. A lo mejor les dejo una carretilla y un diablito para que ahí anden paseando a sus hijos, a lo mejor no sé. O a lo mejor no les dejo nada y les dejo deudas. No sabes qué es lo que le puedes dejar a tus hijos. Pero si hay algo que hoy yo te puedo decir, es que no hay mejor herencia que la que Dios nos ha dado a nosotros, que es su preciosa palabra. No hay nada mejor. Quizá no le vas a dejar riquezas, pero ¿qué crees? Las riquezas de la gloria eterna que están ahí arriba esperándonos están aquí. Y este es el mejor regalo que tú puedes heredar a tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque cuando se casen, aquí van a acudir. Cuando tengan un problema estando solos, aquí Dios les va a hablar. Cuando tengan hijos y no sepan cómo educarlos, y su hijo se descarríe, aquí van a saber cómo hacer que ellos regresen. Cuando estén enfermos, aquí Dios les va a hablar. Cuando estén tristes, angustiados, cuando hayan tenido un logro en la vida, aquí Dios les va a decir qué es lo que tienen que hacer. Entonces, no hay mejor herencia que dejar esto. Ezequías conocía a Dios, pero sus hijos no lo conocieron. Ezequías conocía la palabra, pero sus hijos no la conocieron, porque Ezequías erró en el camino que tuvo que haber llevado. Entonces, pues meditemos en esto, mis hermanos. Y ese es el consejo que hoy Dios ha dado a nuestra vida. ¿Qué harías si hoy fuera tu último día sobre la tierra y Dios decidiera darte un tiempo más para arreglarte? ¿Qué tan dispuesta estarías tú para corregir todos esos errores que en la vida hemos cometido? Y todos, mis hermanos, todos. No hay ni siquiera uno, lo dice la palabra. Ni siquiera uno, dice la Escritura.